¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que cotidianamente tenemos un grupo de amigos, generalmente un rato antes, un rato después de la cena. Nos reunimos acá en mi taller para charlar acerca de herramientas, cuestiones técnicas, en fin, todo lo que sea relacionado a nuestras tareas cotidianas y por sobre todas las cosas profesamos el amor a la antigua escuela. El saludo a los amigos de siempre, los que están en el canal desde la primera hora, todos los días aportando nuevos comentarios, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, en fin. El saludo entrañable a esos amigos y la bienvenida a los nuevos que se vienen acercando a este maravilloso grupo. La verdad que es muy grato tener un canal de estas características. En fin, bueno, se habrán dado cuenta que se fue el proyecto X o el cuadrado de Peduzzi o el denominado Patriota, dado que la primera aparición en el canal fue un 25 de mayo. Así lo bautizó un amigo, uno de ustedes. Pero bueno, en esencia era el proyecto X o el cuadrado de Peduzzi. Ese autito es un autito que fabriqué yo acá en mi taller con algunas herramientas, obviamente, nada demasiado elaborado. Hace algunos años que está armado. La base fue una moto 110 que un muchachito, un repartidor de pizzas de acá del barrio, había tenido un accidente. Bueno, no la tenía asegurada, el auto que sufrió el accidente tampoco la estaba asegurado. En fin, decidió venderla, la dio de baja y yo la compré toda destruida. ¿Para qué me sirvió? Para sacar el motor 110, el tanque de nafta y algunas otras cosas como por ejemplo el tablerito y eso. Quiero que sepan que eso fue ideado para mi sobrinito, que cuando arranqué en aquella época era bastante chico, pero bueno, fue creciendo, se fue relacionando con otras cosas, en fin, ya para él era como una molestia cada fin de semana venir a trabajar un poco en el autito. Entonces, bueno, quedó abandonado, pero como no soy de dejar los proyectos por la mitad, decidí seguirlo hasta terminarlo. Estaba todo hecho en estructura de chapa, tenía su chasis, obviamente arranqué armándolo por el chasis, haciendo una dirección, si bien era una dirección un tanto elemental, que giraba un cuarto de vuelta para un lado, un cuarto de vuelta para el otro, al mejor estilo karting. Si hoy tendría que encarar nuevamente ese proyecto, el armado de ese autito, obviamente le colocaría una cajita de dirección, armándole una suspensión, dado que era bastante rígido y bueno, era un carrito con motor, era para el uso de algún ni chico que se quiera entretener. Contaba con marcha atrás, la marcha atrás la había ideado poniéndolo en punto muerto. El punto muerto habilitaba un circuito eléctrico, que ese circuito eléctrico, presionando un botón, accionaba un burro de arranque de Fiat 600, le había montado una corona en el eje y hacía girar el burro de arranque y lo llevaba para atrás. Sacando el punto muerto, obviamente el circuito eléctrico dejaba de funcionar y no tenía marcha atrás. Bueno, la tracción la hice mediante un eje de amoladora de banco, un eje con dos bancadas con rulemanes, que una punta fue torneada para atornillar lo que era la corona. En el medio había un disco de freno que saqué de esa misma moto que les cuento. Entonces la rueda de tracción frenaba con un sistema hidráulico, dado que bueno, tenía el caliper, las pastillas de freno, y con una bomba de frenos de Fiat 600, hice la manguera, la cañería hidráulica hasta atrás. Bueno, pero ustedes dirán, sí, frenaba en una sola rueda. No. Del mismo pedal de accionamiento, mediante cable, hacía que frene la otra rueda. O sea, con el mismo tiraje de la bomba, abrían las cintas mediante un cable y frenaban las dos ruedas muy parejitas. Detalle que si hubiese tenido que hacerlo hoy, vuelvo a repetir, en ese eje hubiese montado un elastiquito
2 hojas de elástico, 1 o 2 hojas, para que quede un poco más blando. Bueno, el sistema eléctrico comprenderán que no era muy difícil para mí desarrollarlo. Contaba con luz alta, luz baja, reglamentaria, giros, baliza. Tenía todo lo que tenía un autito. En fin, limpia parabrisas, luz de stop. En algún momento se me ocurrió hacer que la cajita sea volcadora, pero ya había que trabajar un poco más y, como les dije, se venía perdiendo el entusiasmo. Y bueno, desistí por cuestiones lógicas. Así como lo ven, me lo intentaron comprar más de uno para llevarlo a la plaza y bien alquilárselo unas vueltas a algún chico o vender pochoclos. Muchos me propusieron eso: me lo vendés, le hago atrás una cajita en vidrio o no sé qué sistema, y bueno, para vender pochoclo, copo de nieve, va a ir perfecto. Pero la verdad que no me decidía, lo seguía teniendo ahí, dado que bueno, tenía hasta luz de interior, espejos, ya lo vieron todos. El motorcito 110, como lo saqué, lo desarmé completo, lo armé hasta la última tuerca, hasta el último tornillo, lo repasé todo, le repasé el embrague, dado que bueno, los conocedores de los motores CAP ya saben que tiene un embrague. Parece que fuera centrífugo, pero no. El embrague se acciona mediante la leva de la palanca de cambio, o sea, antes de entrar el cambio ya está trabajando el embrague. Si uno tuviese la mano en la palanca de cambio, por más que acelere y el cambio ya está puesto, el autito no se movería. Al soltar la palanca, obviamente, cierra el embrague y ya queda solidario el cambio. En fin, bueno, con su carburadorcito 110 había elaborado un filtro, dado que me era muy difícil ubicar el filtro de aire original. En fin, lo fui desarrollando. Cuando lo estaba haciendo, en principio la idea no era ponerle puertas, pero había quedado muy carrito de golf y no me gustaba. Entonces elaboré un par de marquitos y con unas chapas le hice las puertitas. Las ventanillas eran las ventanillas traseras de una Fiat Fiorino, que créanme que no salieron nada baratas en su momento, pero bueno, eran lo que hacían de ventanillas en el auto. Las cerraduras eran 2 cerraduras de domicilio, 2 cerraduras de puerta de 4 combinaciones, la marca Prive, la Prive 200, se la adapté ahí. Los picaportes, bueno, picaportes de puerta. El tablerito funcionaba todo, desde el velocímetro hasta todos los indicadores, ya sea de nivel de combustible, indicador de luz de giro. Obviamente cuando se prendía la baliza se prendían las 2 lucecitas. Le había elaborado un relojito de presión de aceite, que bueno, al momento de decidir venderlo, le bajé el motor para que no haya ningún problema legal ni nada de ese tipo. Y bueno, nada, el autito, así como lo ven, se fue para la zona de Claypole, dado que ahí había 2 chicos bastante entusiastas de la mecánica, y el padre les propuso ahorrar un poco de plata, de, qué sé yo, prescindir de alguna golosina, de alguna cosa poco necesaria, y ahorrar toda esa plata y en el transcurso de un tiempo comprarse algo para trabajar en la mecánica. Ellos habían pensado en un ciclomotor, pero bueno, la idea del padre no era que todavía anden en 2 ruedas, dado que por ahí se podían lastimar. Y bueno, nos cruzamos justo. Yo lo publiqué, la verdad que no pensé que vaya a tener tanta aceptación. Ni bien lo publiqué, a los 5 minutos me empezaron a llegar notificaciones, pero en forma abismal. O sea, quizás de todas esas personas que se comunicaron interesados, habría el 5%, pero créanme que en ninguna de mis publicaciones tuve tantas ofertas o tantos interesados o tanto sigue disponible como en esa. Así que bueno, fui escuchando, hablando, y bueno, algunos me parecía que me estaban tomando el pelo, obviamente, ya sabemos cómo es esto. Otros se los veía bastante interesados. Así que bueno, me contacté con este hombre, hablamos, le conté un poco, me contó él la historia que
que les estoy comentando, y ahí nomás me transfirió una seña y me prometió que al otro día a la mañana iba a estar por el taller y se lo iba a llevar. Le dije cómo era el autito, que no entraba en cualquier lado, dado que yo no soy para nada chiquito y lo podía manejar perfectamente. Me dijo que me quede tranquilo. Y bueno, a la mañana, media mañana, llegó a la puerta del taller con un remolque. Lo subimos, que verdaderamente tuvimos que hacer fuerza para subirlo. Y sacaron un par de fotos, como que era la primer compra de un autito para estos chicos. Y nada, se lo llevaron. El tren delantero, como les dije, me hubiese gustado armarlo con una cajita de dirección para que gire el volante como un autito, pegue toda la vuelta, que pensándolo bien no era demasiado problema adaptar una cajita con unos precap, algún sistema de suspensión adelante, dado que por ahí saltaba un poco demasiado cuando uno agarraba algún pozo, alguna cosa. Yo ese autito lo he utilizado, he hecho ensayo-error, he dado infinidad de vueltas a la manzana. En fin, logré que llegue a los 65 km por hora, que parece que uno fuese a 322, pero bueno, es lo que había. Las ruedas de adelante eran de un Bike Kenya Full, eran en realidad de dos Bike Kenya Full, porque son dos ruedas delanteras de Bike Kenya Full, que tenían las campanitas de freno, que también obviamente funcionaban con el accionamiento del pedal. Tenía un freno de mano, que constaba simplemente en una zapata metálica, que al levantar una palanca que estaba al lado del asiento, apretaba directamente sobre la rueda, no dando margen a error. Así que bueno, nada. Fue un entretenimiento durante un tiempo, hacerlo, armarlo. Como dije, se le hice todo el sistema eléctrico, el motor antes de ponerlo, lo armé completo a nuevo, andaban los 4 cambios, todo perfecto. La verdad, fue una linda experiencia. Les hago esta charlita, les cuento un poco cómo fue el desarrollo de ese autito, de ese proyecto, llamémosle, que me hubiese gustado en aquel tiempo. Por ahí tenía más ganas de dedicar y hacer alguna réplica a escala, ¿no?, de alguno de los autos de Juan Galvez. Pero bueno, la verdad que se hace muy difícil al no tener la forma de curvar chapa. Si yo tuviese la manera de trabajar la chapa en redondo, sería otra cosa. Esto era más bien el cuadrado de Peduzzi, dado que era toda chapa doblada a 90 grados o 45 grados. No tenía una curvatura o poder darle un estilo. Incluso era chapa gruesa, el chasis estaba hecho en chapa 14, con sus refuerzos correspondientes. Yo cuando lo empecé a desarrollar, traté de mantenerme dentro de los kilos de la moto, que lo superé ampliamente. ¿Para qué? Para que el motorcito pueda tirarlo sin sufrir demasiado. En fin, se logró, se hizo. Hoy en día hubiese hecho otra cosa, claro, por supuesto. Pero bueno, fue lo que se hizo en el momento. Nada, ya lo están disfrutando estos amigos, como les cuento. Está en la zona de Claypole, así que nada, lo van a pintar de nuevo. Quedaron en mandar fotos, varios amigos me dijeron, tratá de que manden fotos, a ver si vemos la evolución, a ver qué están haciendo con el autito. Bueno, ahí ya se deben estar entreteniendo. Fue una aventura subirlo a ese Batam. Calculo que lo deben haber visto un montones de personas por el camino. Así que nada, sé que llegaron bien y ya los chicos se estaban entreteniendo con el autito. En fin, cualquier duda que tengan sobre el desarrollo, el armado, la idea, me pueden consultar, como hacen siempre, en los comentarios, en Instagram, en Facebook. Tengo que tener fotos del proceso, del armado, dado que bueno, eso se tapizó hasta el asiento, todo en forma casera, ¿no? Yo hice un comentario en el video de despedida, dado que bueno, había un youtuber, un señor mecánico, un señor antiguo, mecánica a la antigua,
que por eso es que lo sigo, que hizo un arenero para el antiguo pequeño granjero, no sé, tiene toda esa idea del campo y del granjero. Pero bueno, lo que hizo fue agarrar un Dodge 1500, sacarle el motor, sacarle la caja, el diferencial y con eso armar un arenero con las mismas torretas que sacó. O sea, prácticamente es como que le hubiese cortado el techo y le hubiese puesto una estructura de caños y armar algo que ande. Yo no le resto valor a nada de lo que hacemos ninguno de los que estamos en YouTube, porque verdaderamente desarrollar algo cuesta. Si cuesta hasta tratar de describirlo y plasmarle lo que uno sintió al desarrollarlo, al armarlo, al hacerlo, imagínense lo que cuesta el hacerlo. Pero bueno, yo pienso que este hombre podía haber hecho algo un poco más liviano, algo más económico, algo que verdaderamente sirva, dado que bueno, semejante motor en esa estructura no va a tener un rendimiento tan bueno, no creo que pueda perdurar, pero bueno, en fin, no se le resta valor a nada. El hombre profesa el amor a la antigua escuela, cosa que yo respeto mucho. No soy de hablar de lo que hacen otros, pero nada, simplemente hicieron la comparación algunos amigos y por eso me di a la tarea de hacer el comentario. Así que bueno, espero que estén bien. Vamos a volver a las charlitas de herramientas, obviamente. Esto era simplemente para ponerlos un poquito a tono, dado que por ahí hay algunos amigos que recién llegan y no conocen la historia de ese autito, de ese carrito que estaba apareciendo ahora nuevamente como vendido. Entonces, bueno, nada. El precio, créanme que lo pagaron bien. No voy a entrar en detalles, pero lo pagaron bien. Si hago cuentas, creo que cobré todos los materiales y creo que estuvo bien. Pero bueno, no es jactancia, sino simplemente recuperar la inversión que uno hizo, cosa que es muy difícil recuperar la inversión que uno pone en algo artesanal o que uno pone, por ejemplo, uno compra un auto modelo 80, le pone, no sé, 100.000 pesos en el motor, no va a valer 100.000 pesos más, va a valer como un auto 80. Entonces, lo que yo hice verdaderamente me dejó satisfecho porque recuperé la inversión, así que estoy más que contento. Bueno, ya daremos curso a otro proyecto. Obviamente, herramientas nuevas van a venir. Así que nada, les quería comentar un poquito eso. Les mando un saludo muy grande. El agradecimiento a los amigos de siempre, los que siguen el canal perfectamente. Y seguramente después de esta charlita haga algún videíto mostrando alguna que otra herramienta, dado que tengo varias consultas, varias cosas para responder acerca de llaves en pulgadas, determinada calidad de herramientas. Así que seguramente después grabe otro videíto más como para completar un poquito, dado que estuve subiendo videos que tenía guardados en mi galería, porque a veces por ahí en una noche grabo 2 charlitas, una la subo, la otra por ahí no estoy del todo conforme, me queda en la galería. Pero esto es como cuando uno escribe, como los escritores. Por ahí uno lo escribe en el momento y no le gusta, no le parece algo satisfactorio, pero no hay que romper ni tirar nada, hay que guardarlo porque en otro momento uno por ahí lo ve y dice, estuvo interesante. Entonces ya lo comparte y queda una charlita más. Les mando un saludo, como digo siempre, en este canal no hay libretos, somos ustedes y yo teniendo una charla acá en mi taller. Así que bueno, los invito a Instagram, los invito a Facebook, los invito a los comentarios, no sé, hay que apretar me gusta, suscribirse, la campanita, todo lo que puedan hacer, háganlo, quédense. Acá siempre es un grupo de amigos que nos entretenemos y bueno, nada, les mando un saludo, esta va a ser una semana cortita. Así que nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.